Cada cuadro guarda misteriosamente toda una vida con muchos sufrimientos, dudas, horas de entusiasmo y de luz. ¿Hacia dónde va esta vida? ¿Hacia dónde busca el alma del artista si también se entregó en la creación? ¿Qué anuncia? Buen día, amantes de la sabiduría, bienvenidos al Jardín de la Filosofía. Hoy continuamos con nuestra serie sobre arte, espiritualidad y filosofía, que comenzamos la semana pasada con el arte pionero y revelatorio de Hilma af Klint. Hoy continuamos con la obra y el pensamiento de Vasily Kandinsky. Vamos a explorar cuál fue su sentido del arte, cuál fue la misión del artista y fundamentalmente vamos a ver qué concebía como la expresión de la vida interior. Hemos dividido este video en 4 segmentos. En el primero abordaremos brevemente la biografía de Kandinsky. Luego veremos la influencia que tuvo la teosofía. En tercer lugar, nos adentraremos un poco en su obra de lo espiritual en el arte y culminaremos con un análisis y una profundización que hace un filósofo francés sobre la obra y el pensamiento de Kandinsky. Vamos a ver el video. Comenzaremos con una breve biografía donde advertiremos una suerte de peregrinación. La misma se dio por intereses personales, pero también por situaciones externas. Este juego entre el interior y el exterior es algo que también se va a imponer en su arte y en su visión del mundo. Kandinsky, que nació en 1866 y murió en 1944, fue contemporáneo de Hilma af Klint, casi completamente, era 4 años menor, pero fallecieron el mismo año, a finales de la Segunda Guerra. Nació en Moscú, en una familia acomodada. Su padre era empresario. Pasó parte de su infancia y adolescencia en Odessa, hoy Ucrania, donde se graduó en la escuela de arte que actualmente se llama Grekov Odessa. Esta escuela era de nivel secundario en ese entonces y como curiosidad estaba patrocinada, entre otros, por la familia Tolstói. No sé bien si por el conocido escritor de quien hicimos un programa o de otro integrante de la familia. El hecho es que ahí podría haber acabado toda su filiación con el arte, ya que luego Kandinsky estudió en Moscú Derecho y Economía. Exitoso en su profesión y con una carrera promisoria como profesor, a la edad de 30 años hizo un nuevo giro de timón para comenzar a estudiar pintura, para lo cual se establece en Múnich en 1896. Estaba casado desde 1892 con una prima y no tenía hijos. Ahora hay que ver que teniendo 30 años y teniendo una vida profesional y económica prácticamente asegurada, hacer este cambio era bastante extraño. Tuvo que tener una verdadera determinación y pasión por lo que emprendía. Fue decisiva aparentemente para esto su visita a una exposición de arte impresionista en 1895, donde quedó alucinado con un cuadro de Monet. El catálogo decía que era un pajar. No pude reconocerlo. Este no reconocimiento me resultó doloroso. Consideré que el pintor no tenía derecho a pintar indistintamente.
sentí como que faltaba el objeto de la pintura y noté, con sorpresa y confusión, que la imagen no solo me cautivó, sino que se grabó irremediablemente en mi memoria. La pintura adquirió un poder y un esplendor de un cuento de hadas. Es por eso que le escribe a su mentor de la universidad que había decidido dejar sus estudios en ciencias. Le escribe lo siguiente: cuanto más pasa el tiempo, más me atrae el antiguo y hasta entonces desesperado amor por la pintura. Al establecerse en Múnich, primero se formó en una escuela privada y luego en la Academia de Bellas Artes. La primera década del siglo XX marca una transición hacia la abstracción. El color que desplegaba en sus pinturas se fue imponiendo sobre la figuración. Hacia 1908 toma contacto con la teosofía, haciéndose miembro de la misma. Esto influirá en su obra pictórica y teórica. En 1911 publica Sobre lo espiritual en el arte, a la par que produce sus primeras pinturas netamente abstractas. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y regresa por ello a Moscú. En febrero de 1917 se casa con Nina, su tercera mujer, y 2 semanas más tarde estalla la Revolución Rusa. De 1918 a 1921, Kandinsky estuvo involucrado en la política cultural oficial de Rusia y dedicó su tiempo a la enseñanza artística. Ayudó en la creación del Instituto de Cultura Artística de Moscú, del que fue el primer director. Era previsible que su situación cambiaría pronto. Su visión espiritual y expresionista del arte fue finalmente rechazada por los miembros radicales del instituto por considerarla demasiado individualista y burguesa. Afortunadamente, es invitado a Alemania para asistir a la famosa escuela Bauhaus por su fundador y primer director, el arquitecto Walter Gropius. En esa nueva etapa de la Bauhaus, publica Punto y línea sobre el plano en 1926 y se desempeñó como profesor de pintura, diseño y teoría hasta que pudo. Los nazis cerraron la escuela en 1933. Es entonces que se traslada a Francia, donde reside el resto de su vida. Murió en 1944, 3 días antes de cumplir 78 años. Como vimos en el programa anterior sobre Hilma af Klint, la artista había sido inspirada por un libro publicado por los líderes de la Sociedad Teosófica, Annie Besant y Charles Bitter, titulado Formas de Pensamiento. Dijimos que allí aparecen más de 50 ilustraciones que tranquilamente pasarían como obras de arte abstracto. Las mismas representaban las formas y colores que adoptan los distintos pensamientos. Eran el resultado de una larga investigación clarividente. El hecho es que el libro, en la versión alemana, llegó a manos de Kandinsky en 1908. Lo impresionó fuertemente, ya que las imágenes expresaban los estados mentales y espirituales, prescindiendo de todo nexo figurativo con el exterior. El artista comprendió que la obra podía impulsar una nueva perspectiva para el arte de la pintura. Kandinsky se unió a la Sociedad Teosófica en 1909. A partir de allí, su transición a la abstracción pura parece acelerarse, como puede observarse en La Montaña Azul, de 1908-1909, y luego en Paisaje con chimenea de fábrica, La Vaca, en la primera acuarela abstracta sin título, y Estudio de improvisación 5, todas
realizadas en 1910. No solo le conmovió la forma expresiva, sino que también abrazó la cosmovisión de la teosofía. La teosofía ayudó a Kandinsky a comprender conceptualmente las experiencias creativas y espirituales que se iban aproximando hasta fusionarse en un todo. También pudo ver claramente cuál era su misión, la cual combinaba la dimensión artística y la religiosa. Se sintió fuertemente involucrado con el giro anunciado por la teosofía hacia el mundo espiritual. Recordemos que estamos aún en los años previos a la Gran Guerra. En su influyente libro sobre lo espiritual en el arte, declara explícitamente su admiración por el movimiento y las enseñanzas teosóficas. Escribe lo siguiente: en el ambiente espiritual actúa como un poderoso agente que representa también una promesa de salvación para los corazones desesperados y envueltos en las tinieblas de la noche. La visión teosófica postula que la creación estructuralmente se puede comprender como una progresión geométrica que comienza con un solo punto. El aspecto creativo de la forma se expresa mediante una serie descendente de círculos, triángulos y cuadrados. La forma de la pirámide, con su claro y progresivo eje ascendente y su diámetro gradualmente decreciente desde la base, era el fiel reflejo de la mirada evolutiva que enfatizaba la antinomia inferior-superior. Veremos luego que la misma se va a articular en la visión del artista con la antinomia interior-exterior. Escribe Kandinsky en su libro: representada de manera esquemática, la vida espiritual sería un triángulo agudo dividido en partes desiguales, la menor y más aguda señalando hacia lo alto. Al ir descendiendo, cada parte se hace más ancha, grande y voluminosa. En la punta del vértice más elevado, a veces se encuentra un único hombre. Su contemplación gozosa es semejante a su inconmensurable tristeza interior. Los que se hallan más cerca de él no le entienden e indignados le llaman farsante o loco. Así vivió Beethoven, insultado y solo en la cumbre. Los sentimientos más burdos, como el miedo, la alegría, la tristeza, que podrían usarse en esta etapa de tentación como contenido del arte, atraerán poco al artista. Este buscará despertar sentimientos más sutiles que en la actualidad no tienen nombre. El artista tiene una vida compleja, sutil, y la obra surgida de él originará necesariamente en el público capaz de sentirlas, emociones tan matizadas que nuestras palabras no las podrán manifestar. El arte que concibe Kandinsky no es para todo el mundo. El mundo sutil al que accede el artista está incluso más allá del lenguaje. No se trata de expresar meramente los sentimientos que hacen de alguna manera al ser humano. El artista ve y siente cosas que pertenecen a lo indefinido o que escapan a la razón. A continuación, cita a dos autores. Iluminar las profundidades del corazón humano es la misión del artista, dice Schumann. El artista es un hombre que lo sabe dibujar y pintar todo, dice Tolstoy. Nótese en Tolstoy que bien podría haber dicho, siendo un escritor, el artista es un hombre que lo sabe escribir y describir todo. Toma como modelo al pintor, cuya obra es visual y por ende sintética. Una pintura se ve de una sola vez, no hay un comienzo, un desarrollo y un final como en la obra literaria. Luego, Kandinsky va a distinguir entre lo que llama
el arte de su tiempo, que responde a un contexto determinado y luego desaparece, y un arte que trasciende. Esta distinción me recuerda a la que presenta Jung en su enigmática obra El libro rojo, comenzada apenas 3 años después del libro de Kandinsky. Es una respuesta a ese mismo contexto o una expresión de ese mismo contexto. Allí Jung habla del espíritu del tiempo y el espíritu de las profundidades. Ya vamos a hacer un programa o una serie, mejor, sobre el tema. Volviendo a Kandinsky, este otro arte que trasciende es capaz de evolucionar. Se basa también en su época espiritual, pero no solo es eco y espejo de ella, sino que contiene una energía profética vivificadora que actúa amplia y profundamente. La vida espiritual, en la que también se halla el arte y de la que el arte es uno de sus más fuertes agentes, es un movimiento complejo pero determinado, traducible a términos simples, que conduce hacia adelante y hacia arriba. Este movimiento es el del conocimiento. Efectivamente, para Kandinsky, el arte es un fuerte soporte de la vida espiritual que aspira al conocimiento. Coincide completamente con lo que queremos transmitir humildemente en este canal y en esta serie que estamos presentando. La idea de que el arte, la espiritualidad y la filosofía llevan al mismo lugar. Nuestro autor refuerza la ligación del artista con el filósofo más adelante. Lo hasta ahora mencionado han sido los primeros brotes de esta tendencia hacia lo no natural, lo abstracto, la naturaleza interior, que consciente o inconscientemente responde a la frase de Sócrates: conócete a ti mismo. Conscientemente o no, los artistas vuelven su atención hacia su material propio, estudian y analizan en su balance espiritual el valor interno de los elementos con los que pueden crear. El material propio no es otra cosa que su mundo interior, no es el que pertenece al individuo o al ego. Lo que descubre el artista es, en palabras de Kandinsky, lo eterno objetivo, y su tarea es expresarlo en lo temporal subjetivo. El artista es como un minero que excava en las profundidades para encontrar y traer diamantes al mundo. Hacia el final del libro, Kandinsky ya ingresa en pleno misticismo. Habla sin tapujos. El artista crea misteriosamente la verdadera obra de arte por vía mística. Separada de él, adquiere vida propia y se convierte en algo personal, un ente independiente que respira de modo individual y que posee una vida material real. No es un fenómeno indiferente y casual que permanezca inerte en el mundo espiritual, sino que es un ente en posesión de fuerzas activas y creativas. La obra artística vive y actúa, participa en la creación de la atmósfera espiritual. Ver lo invisible acerca de Kandinsky es el título de un libro del filósofo y novelista francés Michel Henry, nacido en 1922, fallecido en el 2002. En el primer capítulo, Interior-Exterior, lo invisible y lo visible, se enfoca en la polaridad establecida por nuestro artista para comprender el fenómeno. Cita al comienzo una oración de punto y línea sobre el plano, el libro de 1926, escrito cuando estuvo en la Bauhaus. Todo fenómeno se puede vivir de dos formas. Todo fenómeno se puede vivir de dos formas. Estas dos formas son exterior-interior.
y las considera Kandinsky directamente como dos propiedades del fenómeno. Henry presta atención a que podemos experimentar esto en el fenómeno que no nos abandona nunca. ¿Cuál es este fenómeno que no nos abandona nunca? Fácil, nuestro cuerpo. Nosotros vivimos en el cuerpo y lo vivimos tanto desde dentro como desde fuera. Nos identificamos con él o con alguna de sus funciones, decimos yo veo y lo percibimos como que somos ese mismo acto de ver, al mismo tiempo que nos podemos ver una extremidad, por ejemplo, la mano, o en forma completa si tenemos un espejo. Exteriormente se nos presenta como cualquier otro objeto el cuerpo. Lo podemos incluso transformar, si quisiéramos, mediante la alimentación, el ejercicio físico o una cirugía, pero interiormente siempre lo sentimos igual. Sentimos hambre y sed, frío y calor. De esas formas se nos revela, se nos aparece el fenómeno del cuerpo. Reafirmemos esto, no es el cuerpo en sí, sino cómo se nos aparece, cómo se manifiesta ante nosotros. La exterioridad es el mismo mundo. Escribe Henry: el mundo es el mundo visible porque el mundo quiere decir exterioridad y porque la exterioridad constituye la visibilidad. La exterioridad no es un contenido o un conjunto de contenidos, sino que es en sí su propia naturaleza. Lo mismo pasa con lo interior, dice Henry. Lo interior no designa algo particular que se revelaría interiormente, sino el hecho mismo de revelarse de esa manera, la interioridad como tal. Esta se muestra con una manera propia que no es la del mundo. Es lo invisible, no es tampoco un mundo interior, no hay distancia, ya que es interior. No puede ser extraído al exterior para ser estudiado. Esto sería su propia anulación. Entonces, el filósofo plantea la siguiente pregunta: ¿de qué manera, pues, se revela lo interior si no es un mundo ni como un mundo? Respuesta: a la manera de la vida. La vida se siente y se experimenta ella misma de forma inmediata, de modo que coincide consigo misma en cada punto de su ser y, sumergida toda entera en sí y agotándose en ese sentimiento de sí, se realiza como un pathos. Pathos es justamente el sentimiento, de allí deriva el término empatía. En el terreno del arte se utiliza para referirse a la íntima emoción presente en una obra. Una pintura, por ejemplo, que despierta lo mismo u otra emoción similar en quien la contempla. La manera entonces en que se revela lo interior es la afectividad. Es la vida que se abraza a sí misma. El autor resume esta visión de Kandinsky en la siguiente ecuación: interior, interioridad, vida, invisible, pathos. El arte de la pintura occidental, desde los antiguos griegos hasta el joven Kandinsky, estaba basado en la representación de lo visible, del objeto, de la figura. De allí que adquiriera tempranamente un carácter mimético, de copia de lo real. Ahora bien, cuando se deja de lado lo visible, ¿qué se puede representar? Eso que Kandinsky llamó lo interior. El cuadro que podemos ver, de todas formas, no se reduce, en todo caso, a su simple soporte material, ya que siempre representa algo, tiene un contenido que puede ser comprendido por el observador. La singularidad revolucionaria expuesta hace 110 años por Kandinsky del arte abstracto es que no solo el contenido representado no pertenece al mundo visible, sino que los propios medios que permiten la expresión del contenido invisible, que constituye el nuevo tema del arte,
deben ser comprendidos ahora como interiores en su significado y, en definitiva, en su realidad verdadera como invisibles. Puntos, líneas, planos, colores se revelan entonces como contenidos y al mismo tiempo medios de lo invisible, de lo interior, de la vida, del sentimiento, de lo abstracto. Terminemos con un bello párrafo de Henry. Pintar es un hacer ver, pero ese hacer ver tiene por objetivo hacernos ver lo que no se ve y no puede ser visto. Por otra parte, los recursos de que dispone ese hacer ver y que pone en marcha para darnos acceso a lo invisible, los medios de la pintura, pues, se hunden también en la noche de esa subjetividad abisal en la que ningún rayo de luz puede deslizarse y que ninguna aurora disipa jamás. Y gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, compartan, compartan y compartan. Nos vemos la semana próxima con la tercera y última parte de esta serie atrapante sobre el arte, la espiritualidad y la filosofía. Paz a todos los seres.